Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 de la noche con un minuto de este jueves 22 de abril. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Vamos ahora a compartir los titulares porque hay mucha información que repasar. Adelante. La Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó que existe una denuncia contra el alcalde de Heredia por los presuntos delitos de violación y privación de libertad en perjuicio de una persona menor de edad. Al jerarca lo detuvieron esta mañana. El Ministerio de Salud reportó que menos de un 1% de la población vacunada ha presentado efectos adversos fuertes tras la inmunización. Un informe de servicios técnicos del Congreso establece que la sesión del 1 de mayo podría trasladarse por un caso de fuerza mayor como el que se vive por los casos de COVID-19 y las órdenes sanitarias, pero para que esto se apruebe deben estar presentes 38 diputados. Este jueves inició operaciones en Costa Rica, el radar espacial más avanzado del mundo. Los hospitales en la India están al borde del colapso y solo en 24 horas las autoridades sanitarias de este país registraron casi 315,000 nuevos contagios de COVID-19. El país y el mundo registra una enorme gravedad debido a la pandemia de COVID-19. Hoy Costa Rica alcanzó la cifra más alta en toda la pandemia de casos confirmados. De las camas para cuidados críticos y severos en la caja están ocupadas 273 de las 336 disponibles, 54 disponibles y 9 están bloqueadas. Para este jueves, de las 125 camas de cuidados intensivos para pacientes críticos, en todo el país hay solo 15 camas disponibles. El porcentaje de ocupación de camas para hoy en la caja es de un 83.4%. Como les decía, en total, hoy es la cifra diaria más alta desde que inició la pandemia. 1.776 nuevos casos y en total el país llega a 235.274 casos confirmados. El total de fallecidos lamentablemente continúa subiendo. Tenemos 3.125 casos en total desde que inició la pandemia y en las últimas 24 horas 21 personas han perdido la vida. Como les decía, hay 624 personas internadas, 281 de ellas requieren de cuidados intensivos. Hay que cuidarse mucho, tener todas las medidas que ya conocemos, que hemos repasado durante todo este año y resto que llevamos de pandemia. Realmente la situación es delicada, es frágil. Cuídese mucho, cuide a su familia, mantenga la distancia social, si puede, no salga de su casa. Cambiamos de tema. Hoy por la mañana el OIJ detuvo al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate. A él se lo investiga por una denuncia que se interpuso en su contra por los presuntos delitos de violación y privación de libertad en perjuicio de una menor de edad. Vamos ahora a un pase en vivo hasta los tribunales de Heredia con el periodista Andrés Ortiz, que nos va a contar los detalles de este gravísimo caso. Buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo dice, es en horas de la mañana cuando la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó la detención del alcalde de la provincia, más bien del alcalde de Heredia, quien señala, como usted lo decía, por los presuntos delitos de violación y privación de libertad agravada en perjuicio de una persona menor de edad. La Fiscalía
nos confirmó hace algunos minutos que estaba para las 5 de la tarde el inicio de la indagatoria, y extraoficialmente nos indican que todavía se está realizando a esta hora aquí en los tribunales de Heredia. Esta detención se realizó fuera de su casa de habitación en Mercedes Norte de Heredia esta mañana por parte de los agentes del organismo de investigación judicial. Es por eso que señalan que la Fiscalía fue la que giró la orden para que el OIJ realizara la detención, y a esta hora se realiza la indagatoria del alcalde. Pero también ya han brindado alguna información o declaración por parte del Partido de Liberación Nacional, y veamos lo que dijeron. En el transcurso de hoy en la mañana y por diversos medios de comunicación nos enteramos de lo acontecido con el alcalde de la ciudad de Heredia. Hemos conversado con los miembros del Tribunal de Ética, los cuales estarán vigilantes de cómo avance el proceso de investigaciones con la Fiscalía y de esta forma actuar según lo indica nuestro estatuto. Bien, tal y como les decía, en este momento se realiza la indagatoria. El alcalde está a las órdenes del Ministerio Público y estaremos al tanto también de lo que se resuelva, y por supuesto cuando ya se dé algo después de esta indagatoria, intentar conocer la posición ya sea del mismo alcalde o bien de su abogado. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Heredia. Regreso con usted al estudio allá en San José, donde tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Andrés Ortiz con esta delicadísima información. Gracias, Andrés. Cambiamos de tema. El recorte en el presupuesto de instituciones públicas importantísimas para dar ayuda social a miles de personas de escasos recursos está pasando una factura carísima. Una de las entidades afectadas es el Instituto Nacional sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el IAFA, que suspenderá 8 centros de atención integral para personas con adicciones debido a un recorte presupuestario. Al menos 7.133 personas se verán perjudicadas con la suspensión de los servicios que ofrecían estos centros a personas con adicciones. Vamos a un pase en vivo con la periodista Ana Marta Arce, quien se encuentra en una de estas oficinas del IAFA y nos amplía la información. Buenas noches, Ana Marta. Gravísima la situación para miles de adictos que quedan sin la importante ayuda que les ofrecía el IAFA. Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, son 8 centros del IAFA que estarían cerrando a partir del 30 de abril. Uno de ellos precisamente es este donde me encuentro, que es el de Pavas, pero también se estará cerrando el de Heredia, el de Alajuela, el de Liberia y el de Pérez Celedón. En total se suspende el servicio en 6 centros de atención de personas con adicciones y en 2 centros de atención a personas con condición de indigencia. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia afirma que esta decisión fue tomada debido a una reducción o a un recorte de presupuesto, aunque no detallan específicamente cuál fue la disminución en este dinero. Poco más de 7.000 personas, específicamente 7.133 personas y sus familias se verán afectadas debido a estos cierres, algo que ven con muchísima preocupación, ya que muchas de estas personas no continuarán con su proceso de rehabilitación. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. Los cierres se darán a partir del 30 de abril. Según el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, se suspenderá 8 centros, 6 que atienden personas con adicciones y 2 centros más que atienden personas en condición de indigencia. El instituto indica que esta decisión se toma debido al recorte en el contenido presupuestario establecido en la Ley de Administración Financiera de la República, así como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aunque no detallaron de cuánto será la reducción del presupuesto. Los centros de atención integral en drogas que se suspenderán son el CAI de Alajuela, el CAI de Guapiles, el CAI de Heredia, asimismo el CAI de Liberia, el CAI de Pavas y el CAI de Pérez Celedón. También el centro de acogida en Cristo Rey y en el gran área metropolitana la unidad móvil Choza Esperanza.
Al menos 7.133 personas se verán afectadas con estos cierres. Pero en este momento, con las restricciones que tenemos a nivel presupuestario, nos ha limitado y nos ha obligado a tomar la decisión de cerrar 6 centros de atención integral en drogas, que son conocidos como los CAID. Si le hacemos una similitud con la Caja Costarricense, son como un EVAIS, en los que entonces tenemos personal que atiende directamente a personas en consumo de sustancias psicoactivas. Lamentablemente, la decisión ha sido muy forzosa y a partir del 30 de abril, si lo permite, suspendemos el servicio en los 6 CAID. Tan solo en el 2018 los CAID registraron más de 64.435 atenciones, de las cuales 33.003 correspondieron a consultas en medicina, 14.375 en psicología y 14.553 en trabajo social. Al no contar con el funcionamiento total de los CAID, estas consultas serían trasladadas a los servicios de atención que quedan disponibles en el IAFA y los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en dichas comunidades. Sin embargo, el 40% de las personas que asisten al IAFA no están aseguradas, por lo que no podrán continuar contando con los medicamentos requeridos. Y vamos a ver, cuando hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, vamos a ver no solamente a la persona afectada, sino a la comunidad, a la familia, ahora todo lo que está a su alrededor. En este momento estamos dando afectación importante para la persona en sí, porque le estamos terminando un tratamiento de golpe, ¿verdad? Estamos afectando a la familia, si estamos haciendo una afectación a nivel social. Realmente esto es muy significativo y lo otro es que entonces las personas van a tener que buscar o ir a la caja o venir con nosotros, pero desplazarse a mayor distancia. Y la parte más importante que para mí es fundamental es más de un 40% de estas personas no cuentan con seguro. Entonces, lamentablemente, son personas a las que la caja no le va a poder dar los medicamentos que nosotros sí les damos. Lamentablemente, van a tener que venir acá a las oficinas centrales, como estoy diciendo ahora, que gente de Guanacaste, que gente de Limón, ¿verdad? Va a tener que desplazarse hasta acá para nosotros poder dar medicamento porque no podemos de otra manera. Y lamentablemente, estamos afectando a las personas que más nos necesitan, que eso es lo que a mí más me inquieta y lo que más me preocupa en este momento. En el 2020, a pesar de las condiciones adversas derivadas de la pandemia, el IAFA logró 26.656 atenciones a personas con problemas de dependencia y sus familias, y durante el primer trimestre de este año se ha brindado 7.078 atenciones. Las autoridades del IAFA mantienen preocupación ya que argumentan que la suspensión de estos servicios conlleva riesgo a los usuarios al verse interrumpidos sus procesos, ya que la mayoría no logrará trasladarse a otros centros. Bueno, y un dato importante que daba ahora el director del IAFA es que muchas de estas personas requieren medicamentos que han sido suministrados siempre por el instituto. Ahora con estos cierres, estas personas tendrán que solicitar estos medicamentos a la Caja de Seguro Social. Sin embargo, nos indicaban que cerca del 40% de las personas que son atendidas por el IAFA no cuentan con un seguro. ¿Qué va a pasar ahora entonces con estas personas? Bueno, precisamente el director del IAFA dice que la idea es poder atender la mayor cantidad de personas posibles en los otros 8 centros que sí van a quedar activos. Pero esto también puede generar una saturación de servicios o bien que muchos de ellos no tengan los recursos económicos para poder trasladarse a centros más alejados. Ante esta situación, el IAFA envió una carta comentándole la situación al gobierno, esperan una respuesta pronta. De no tener una respuesta en los próximos días, prácticamente a finales de mes estarían cerrando entonces estos 8 centros que, como decíamos, entre ellos está el de Pavas, Heredia, Alajuela, Guapiles y Liberia. Don Ernesto, es la información que tengo desde acá, desde Pavas. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Ana Marta Arce desde el IAFA en Pavas con una información muy lamentable, muy grave. Ojalá que se pueda resolver porque esta población requiere de ayuda y no tiene otra entidad a donde acudir. Cambiamos de tema. Del total de la población vacunada en Costa Rica, solamente un 0,72% ha mostrado algún efecto adverso. Según el Ministerio de Salud, solo se han reportado 13 eventos clasificados como graves. Desde el 24 de diciembre del año 2020 que se da inicio a la campaña de vacunación hasta el 31 de marzo, la Comisión Nacional de Farmacovigilancia contabiliza 2.761 notificaciones de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización con la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer.
El dolor de cabeza, seguido de trastornos en el punto de aplicación, como dolor en el brazo, fiebre y dolores musculares, son los factores secundarios más notificados independientemente del grupo de edad o sexo de las personas vacunadas. Del total de personas vacunadas, el 0,72% han reportado algún tipo de evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, siendo la mayoría de los casos en mujeres y dentro de un rango de edad entre los 30 y 39 años. Asimismo, en dichos 3 meses de colocación de vacunas se han recibido y examinado 13 notificaciones clasificadas como graves. 4 corresponden a personas fallecidas, pero determinan que eran pacientes con múltiples factores de riesgo o comorbilidades. Por esto, 2 fueron clasificadas como condicionales y otras 2 como improbables. Además, a los 9 casos recuperados o en proceso de recuperación, posterior a su análisis de causalidad, se clasificaron como 5 probables, un caso posible dado que se puede deber a otros factores del paciente y 3 casos condicionales. Por otro lado, el Ministerio de Salud también anunció este jueves que a partir de esta semana una persona positiva por COVID-19 ya no debe esperar 90 días para la aplicación de la vacuna. Con la evidencia disponible, la Comisión acordó hacer un cambio en esta resolución, y es que a partir de ahora, cuando una persona es dada de alta de COVID-19, ya está disponible para recibir la vacuna. De tal manera que si una persona inició el esquema de vacunación y en ese periodo se enfermó, cuando la persona ya es dada de alta, se tiene que vacunar con su segunda dosis y no esperarse los 90 días. Este cambio acelera la vacunación y permitirá a más personas de grupos de riesgo inmunizarse contra el SARS-CoV-2. Vamos ahora a nuestro primer corte comercial y al volver, un informe de servicios técnicos del Congreso establece que la sesión del 1 de mayo podría trasladarse por una situación de fuerza mayor como la que se vive por el incremento de casos de COVID y las órdenes sanitarias que giraron al Congreso. Pero para que esto se apruebe, deben estar presentes 38 diputados. Al regresar de la pausa, le traemos esta información. No se vaya. Muchas gracias. Hoy es una noche mágica que solo en Punta Arenas podemos tener. Por eso queremos invitar a 2 amigos a la pista. Don Eladio, doña Marta, la pista de ustedes. Y esta canción es para ustedes. Los aretes, la medalla, el corbatín. Punta Arenas me recuerda todo esto. Llena mi corazón una dulce emoción y se olvida como hace 40 años, porque en ti, Punta Arenas, todo es una ilusión. Vos sabés que sos famosa, ¿no? No creí para tanto. ¿Y ahora? Ahora me parece que un poco más, porque estoy viendo que a la gente le gusta mi personaje. ¿Pero vos sos un personaje o sos una abuela de verdad? Soy una abuela de verdad. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio.
A las 7 de la noche con 21 minutos vamos a repasar la cotización de cierre para la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra cerró a 612 colones con 90 céntimos. El precio del dólar en la venta cerró a 616 colones con 60 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Los diputados y diputadas de la República esperan que las autoridades del Ministerio de Salud les indiquen en las próximas horas si deben cumplir con un aislamiento de por lo menos 10 días debido al incremento de casos sospechosos y positivos de COVID-19 en el Congreso. Se trata de una situación inédita que pone en riesgo la elección del 1 de mayo y retrasa la agenda de proyectos de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Luego de la notificación que nos hicieron en plenario sobre la cantidad de casos positivos en la asamblea y específicamente en el plenario, tomé la decisión de ir en la noche a un laboratorio a hacerme la prueba PCR de COVID y hoy me han notificado hace unos minutos que soy positiva. Me mantengo asintomática y estaré en el aislamiento que corresponde según la orden sanitaria de parte del Ministerio de Salud. Así confirmaba este jueves la diputada social cristiana que había dado positivo a la prueba de COVID-19, lo que provocó que el doctor de la Asamblea Legislativa, Walter Rodríguez, procediera a realizar una recomendación para aislar a los 57 legisladores por al menos 10 días. Y es que según comentó Rodríguez a Costa Rica Noticias, los casos sospechosos son bastantes, pues ahorita se encuentra esperando el resultado de la prueba de por lo menos 9 funcionarios más. Adherido a esto, hay 4 legisladores que ya se encuentran cumpliendo orden sanitaria, en algunos casos por haber tenido un nexo directo con algún caso positivo y otros por haber contraído el virus. Vamos a ver en la siguiente pantalla qué diputados están en aislamiento en este momento. Erwin Macís, Shirley Díaz, Araceli Salas y María Inés Solís, estos del partido Unidad Social Cristiana, además de Milady Alvarado, diputada de Restauración Nacional, a quien ya le dieron su resultado de la prueba PCR y dio negativo. Y es que como dimos a conocer también en Costa Rica Noticias, las alertas se encendieron aún más el pasado miércoles. Esto porque un asesor legislativo de la presidencia del Congreso diera positivo a la prueba de COVID-19. Este es uno de los funcionarios que más reuniones mantiene con los diversos diputados y diputadas. Tras toda esta situación que se viene viviendo desde semanas atrás, el primer poder de la República decidió reunir hoy al directorio legislativo para poder determinar qué va a ocurrir con las sesiones legislativas. En el marco de las circunstancias sanitarias que se han presentado en las últimas horas, ha acordado lo siguiente: proceder a realizar una limpieza profunda del plenario y las instalaciones legislativas, instar a todas las dependencias administrativas y legislativas a mantener y fortalecer la modalidad del trabajo a distancia por al menos un mes a partir de esta fecha. Además, en caso de que el Ministerio de Salud decida seguir la recomendación de aislar a los diputados por 10 días, los legisladores no podrán votar proyectos en el plenario legislativo, ya que de manera virtual no es posible hacerlo. En caso de que las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud acojan la recomendación del médico institucional y emitan órdenes sanitarias a la mayoría de las diputaciones, el plenario legislativo no podrá sesionar mientras estén vigentes esas órdenes de aislamiento. Estamos a la espera de que el área rectora de salud nos comunique sobre la emisión de estas órdenes. Actualmente 6 legisladores ya han logrado vencer al COVID-19. Se trata de Daniel Ulate, Gustavo Viales, Pablo Heriberto Abarca, Laura Guido, Ivonne Acuña y Eduardo Cruzan. Justamente el incremento de casos sospechosos y positivos de COVID
en el primer poder de la República están poniendo en jaque la sesión solemne del próximo 1 de mayo. Según un informe de servicios técnicos del Congreso, esta sesión legalmente podría trasladarse por un caso como el que se vive, pero tomar la decisión requiere que estén presentes 38 diputados. Así lo dicta la Constitución Política. Luego de la reunión que sostuvo el directorio legislativo la mañana y tarde del jueves en el Congreso para definir las medidas a tomarse por el incremento de casos positivos y sospechosos de COVID-19 en la Asamblea Legislativa, el presidente del primer poder de la República realizó la consulta de qué podría suceder con la celebración del 1 de mayo. Asimismo, previendo una posible afectación a la realización de la sesión del 1 de mayo, hemos elevado consulta al Departamento de Servicios Técnicos para que nos indique cómo proceder al respecto. La consulta fue resuelta pocas horas después por los miembros de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, quienes indicaron en primera instancia que el 1 de mayo es una sesión que está definida en la Constitución Política. La Asamblea Legislativa está automáticamente convocada para la sesión del día 1 de mayo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 constitucional. Si en el día señalado fuera imposible iniciar sesiones, la Asamblea abrirá las sesiones cuando se reúnan los 2/3 del total de sus miembros, ello de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Política. Es decir, la convocatoria de la sesión del 1 de mayo es automática. No obstante, si el día señalado fuera imposible iniciar la sesión, la Asamblea, en fecha inmediata posterior, abrirá la sesión siempre y cuando se reúnan los 2/3 del total de sus miembros. Costa Rica Noticias consultó al funcionario qué procede en caso de una situación como la que se vive ahorita con la COVID-19 y esta sesión del 1 de mayo. Tal y como se indicó, la Constitución Política establece la posibilidad de que en el día señalado fuera imposible iniciar sesiones. Esa imposibilidad está determinada por 2 circunstancias. 1. La falta de quórum, y 2. por necesidades urgentes o imprevistas, como en los casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, según lo prevé el artículo 180 constitucional. Entonces, de acuerdo con la situación que enfrenta la Asamblea Legislativa en la actualidad, para que se suspenda la sesión del 1 de mayo por un caso de necesidad urgente, es necesario que exista un criterio técnico autorizado que sustente dicha necesidad y que por ende habilite al directorio provisional para tomar la decisión de no llevar a cabo la sesión que corresponde en el día señalado, aun cuando esté previamente convocada al efecto. El criterio técnico autorizado que constituye una causa justificante para que el directorio provisional ordene suspender la sesión del día 1 de mayo solo puede ser un acto jurídico administrativo razonado por parte del Ministerio de Salud. El documento emitido por servicios técnicos asegura que es necesario que exista un criterio técnico autorizado que sustente la necesidad y por ende habilite al directorio provisional para tomar la decisión de no llevar a cabo la sesión correspondiente el día señalado, aun cuando está previamente convocada para tal efecto. Además, explicaron que el criterio técnico autorizado que constituye una causa justificante para que el directorio provisional ordene suspender la sesión del 1 de mayo solo puede ser el acto jurídico administrativo razonado por parte del Ministerio de Salud. Esto en virtud de una serie de artículos de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo. Siguiendo con los temas legislativos y el embate del COVID sobre el primer poder de la República, la Unión de Trabajadores de la Asamblea Legislativa presentó hoy en la mañana una denuncia en contra de la presidencia del directorio ante el Ministerio de Salud porque supuestamente está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población laboral de la Asamblea Legislativa. El recinto legislativo, la acusación señala que el accionar del directorio de la Asamblea Legislativa con respecto a los casos positivos de COVID detectados en el plenario en los últimos días y meses omitió por completo las recomendaciones del director de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, Walter Rodríguez Araya, y del propio Ministerio de Salud. Todo el proceso de la legislatura
requiere mucha contención de mucho personal administrativo y también de las fracciones políticas. Entonces la molestia aquí principalmente es, primero, porque solo quieren, ¿por qué no aíslan? ¿Por qué no detienen las sesiones? El mismo doctor Muñoz lo dijo y lo dijo en el plenario, son muchas las horas que tienen a las personas ahí en el plenario y ahí estaban arriesgándose, no solo ellos, insisto, los compañeros también, los trabajadores y las trabajadoras. No quisiera utilizar una palabra, pero es irresponsable por solo el tema que quieren sacar la ley del empleo público a como les dé lugar y por encima de la salud de los trabajadores. En otros temas, los robos de combustible directamente del poliducto de Recope disminuyeron en los últimos 3 años. Sin embargo, aún se presentan casos de bandas muy organizadas que buscan sustraer el hidrocarburo. Solo en el 2020 se robaron, escuche bien, 383 millones de litros de combustible, generando pérdidas para Recope de más de 1.000 millones de colones. Estos son parte de los operativos realizados por el OIJ en Cartago el pasado martes con la intención de desarticular una presunta banda dedicada al robo del combustible de Recope. De acuerdo con la investigación, este grupo logró sustraer aproximadamente 23.000 litros de combustible entre enero del 2020 y febrero del 2021. El OIJ detuvo a 20 personas quienes se presume eran parte de este grupo delictivo. El modo de operación de este grupo era esencialmente ubicar sitios susceptibles de fácil abordaje, instalar tomas ilegales, sustraer combustible y trasladarlo a sitios de bodegaje temporal para luego realizar actividades de distribución. Esta sería la segunda organización que se procesa mediante la reciente ley que sanciona este delito. De acuerdo con el jefe de protección de bienes de Recope, Hans Sequeira, los casos han disminuido. Por ejemplo, mientras que en el primer trimestre del 2020 se presentaron 63 eventos, para el primer trimestre de este año se presentaron 8. En cuanto a la cantidad de combustible robado, en el 2018 fueron 337 millones de litros entre diésel, jet A1 y gasolina, 531 millones de litros en el año 2019 y para el 2020 fueron 383 millones de litros. Esto representa para los 3 años pérdidas para Recope por más de 4.600 millones de colones. Importante la legislación, que es la ley 9852, que empezó a regir el año pasado, en junio del año pasado, si mal no recuerdo. Y eso ha venido a dar una herramienta importante para que las autoridades judiciales puedan investigar y puedan reprimir el robo. Otra medida a nivel interno que es preventiva es seguridad a lo largo del poliducto, seguridad privada a lo largo del poliducto, desde Moín hasta Turrialba, que eran los lugares de mayor incidencia de robo de combustible. Otro elemento importante es la interacción diaria, mensual, que se tiene con las otras autoridades que nos ayudan y nos colaboran directamente en la prevención y represión. La ley que sanciona el robo de combustible comenzó a regir en junio del 2020. La Policía Municipal de San José, escuche bien, sorprende en promedio a 3 personas por semana que se encuentran cometiendo algún delito y que a la vez portan tobillera electrónica. Estas tobilleras son parte del seguimiento satelital que debería hacer el sistema penitenciario. Ante esto, la Policía Municipal de San José considera que el proceso para selección para este beneficio no es el adecuado y que además, obviamente, el sistema de alertas es muy lento. Al mes, 12 personas privadas de libertad que cumplen sus condenas con la tobillera electrónica son sorprendidos por la Policía Municipal de San José cometiendo algún delito. Principalmente se trata de delitos relacionados con drogas, pero también hay personas que cometen otros delitos y que se encuentran en estado de calle. Esta situación mantiene preocupada a la Policía Municipal, ya que consideran que el proceso de selección para recibir este beneficio no es el adecuado. Ya múltiples experiencias que estamos teniendo en la ciudad capital, en donde ubicamos a personas en condición de calle, en indigencia, o a consumidores de drogas, enfermos
enfermos narcóticos que están frecuentando los sitios en donde la policía constantemente está interviniendo, que en los dos casos tienen como común denominador que portan tobillera, o como hemos reportado en casos muy concretos de traficantes de drogas o de personas que están cometiendo otros delitos que han sido reiteradamente aprendidos por la policía, puestos a las órdenes de las autoridades judiciales, y nuevamente nos los encontramos en los mismos sitios, pero con la misma tobillera. Además, la Policía Municipal señaló que el sistema de alertas es lento, ya que cuando se presenta un caso de una persona que está fuera del límite donde debería estar, la Policía Penitenciaria remite la información a los jueces de ejecución de la pena, y ellos son quienes deben de decidir qué hacen. Que está teniendo fallas operativas, es un proceso lento. Quizás hasta debo solidarizarme con la Policía Penitenciaria porque en el momento en que la misma normativa exige que sea el juez de ejecución de la pena el que revise la situación, hace que la respuesta policial sea lenta, que sea inclusive que sea tardía, cuando ya no hay ningún interés en la calle, directamente en defensa de la ciudadanía, de abordar a un sujeto que irrumpió el cerco perimetral y que en algunos casos comete delito. Importante que no todos los sujetos que rompen los cercos perimetrales, que tienen tobillera, lo hacen para cometer delitos. El Ministerio de Justicia indicó mediante un comunicado de prensa que el total de alertas relacionadas con la transgresión a la zona no permitida es de 4.563 en lo que va del año. Estas alertas son tratadas y canalizadas con informes dirigidos a la autoridad judicial. Además, indicaron que durante el año 2020 el porcentaje de personas sujetas a la modalidad de vigilancia electrónica que incurrieron en nuevos delitos, o sea, reincidencia, fue apenas del 2%. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes le contamos que inició operaciones en Costa Rica el radar espacial más avanzado del mundo. Al volver del corte le traemos los detalles de esta inauguración. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Domingos Ecológicos, una franja dedicada a nuestro planeta, porque el conocimiento es poder. Este domingo, 12 mediodía, 1,5 el límite. Y en Ecológica, a las 12:30, un programa que nos enseña cómo, con pequeños cambios, podemos mejorar nuestro medio ambiente. En Cine en Cortos, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos muestran maneras diferentes de alcanzar la tolerancia. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El crédito más popular para trabajar y estudiar conectados desde casa. Solicite su crédito y compre el equipo que necesita para el teletrabajo, para remodelaciones, mejoras o ampliaciones para la educación virtual o la compra de mobiliario. Solicítelo hoy mismo. Banco Popular. La empresa Leo Labs inauguró este jueves el primer radar especial de Costa Rica, espacial de Costa Rica, que además es el más avanzado del mundo en su clase. Entre las funciones de este radar se destacan detectar riesgos y proporcionar información a las empresas espaciales, además de contribuir a la seguridad de los vuelos. El radar espacial Costa Rica, el más avanzado de su clase en el mundo, fue inaugurado este jueves por la empresa Leo Labs en medio de una actividad en las instalaciones de Costa Rica ubicadas en Filadelfia de Carrillo de Guanacaste. Se trata del primer radar del tipo matriz en fase cerca del Ecuador, con la habilidad de seguir objetos, incluidos satélites activos y desechos orbitales de hasta 2 centímetros.
Además, el radar detecta los riesgos para proporcionar más información a las empresas espaciales y contribuir a la sostenibilidad del espacio y a la seguridad de los vuelos. El cofundador y CEO de Leolips, Dan Sepperley, indicó que la empresa eligió a Costa Rica debido a su gente y talento, sus leyes regulatorias y la ubicación geográfica. Un nuevo ecosistema para el siglo XXI está emergiendo en nuestros ojos y ese ecosistema está LEO es un ecosistema que estamos creando, no descubriendo nuevas constelaciones de satélites. Las posibilidades pueden expandirse y el espacio se vuelve más accesible a todas las naciones. Nuestra dependencia, un reto que tenemos todavía es la sostenibilidad. LEO Labs cree en la necesidad de construir sostenibilidad en nuestras actividades en el espacio. El radar costarricense está diseñado para jugar un papel importante en esa misión. Por su parte, el presidente Carlos Alvarado indicó que este radar construido por costarricenses es una señal de esperanza de lo que nuestro país es posible de alcanzar. La pieza de tecnología que tenemos acá es el radar privado más moderno que existe en el mundo, acá en Costa Rica. Es un radar capaz de identificar objetos en el espacio de una dimensión hasta poco más pequeña que una bola de golf, moviéndose a una velocidad de 30.000 kilómetros por hora en el espacio. Es un radar construido por costarricenses. En la actividad también participaron personalidades como el astronauta costarricense Franklin Chan, socio comercial de Leolips en Costa Rica, quien agradeció el apoyo del gobierno y de las distintas instituciones para hacer que esto sea una realidad posible en un tiempo récord de 9 meses. Pese a que los diputados consideran que la agenda legislativa relacionada con el crédito que se gestiona ante el Fondo Monetario Internacional no llegará a ejecutarse antes de junio, el jerarca de Hacienda considera que aún hay mucho tiempo para avanzar con los 9 proyectos que están en el Congreso. Además, el ministro se ha reunido esta semana con diputados de la Comisión de Hacendarios y busca impulsar 2 créditos internacionales adicionales por $300 millones cada uno y acelerar la aprobación del Fondo de Avales. El periodista David Roversi está con el jerarca de Hacienda para ampliar estos temas. Adelante. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. En la Asamblea Legislativa durante ya bastante tiempo se ha venido hablando del tema de la Ley de Empleo Público y por supuesto de los proyectos que tiene el gobierno en agenda, sobre todo para buscar este empréstito de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional que busca solventar los problemas financieros que tiene Costa Rica y que se agravaron con el tema de la pandemia desde hace ya más de un año. ¿Cómo está esta situación? ¿Cuál es el norte que se sigue? ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en la Asamblea Legislativa? ¿Y cómo lo está viendo el gobierno? Bueno, para hablar de este tema está con nosotros don Elian Villegas, él es el ministro de Hacienda y le agradecemos, don Elian, que nos atienda para hablar un poco de cómo está esta situación. Ha sido complicado durante las últimas semanas el movimiento de, por lo menos, el proyecto de empleo público. Se han retirado los demás, se ha centrado la agenda en esto y aún así ha sido difícil que siga avanzando. Don Elian, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Yo más bien lo veo positivamente. Yo creo que es un proyecto complicado, que ha avanzado mucho. Es un proyecto que es muy importante. Es probablemente la transformación estructural más grande, más fuerte que se ha tenido en los últimos años en el Estado costarricense. Y si logramos avanzar hacia la votación en las próximas semanas y posterior consulta a la Sala Constitucional, creo sin duda que eso será de gran importancia para todo el país. Don Elian, ustedes durante esta semana y bueno, las anteriores han buscado también acercarse mucho a los diputados de la Comisión de Hacendarios
para hablar de 3 créditos. El primero y principal, no sé si principal sea la palabra, pero el primero es este del Fondo Monetario Internacional. Sí, hemos estado buscando a los diputados para conversar de esos 3 créditos, que son un crédito con el Fondo Monetario Internacional, que es por $1.750 millones, que está dividido en 6. Son 6 pequeños pedazos de un poco menos de $300 millones cada uno, de forma semestral, y por tanto es un crédito cuyo desembolso total va a tomar alrededor de 3 años. Estamos hablando también del crédito con el BESIE, que es un crédito por $300 millones, y un crédito con el Banco Mundial por otros $300 millones. E igualmente los hemos buscado para hablar del proyecto de ley de avales, que es un proyecto de gran importancia, consideramos nosotros, para todo el sector productivo costarricense. Don Elian, con el tema del Fondo Monetario Internacional, bueno, ¿usted considera que ha avanzado bien el tema de empleo público? Pero los demás se mantienen pues al margen mientras se resuelve el tema de empleo público. Queda poco tiempo para poder, o por lo menos para poder llegar a la fecha que ustedes tenían trazada, que era el mes de junio. ¿Usted lo ve posible todavía? Sí, claro, yo lo veo absolutamente posible. Los demás proyectos que nosotros tenemos en este momento y que forman parte de esa agenda del fondo son proyectos relativamente sencillos, son proyectos de 5 artículos, 4 artículos. Solamente hay un proyecto que es el de renta global, que sí es un proyecto técnicamente mucho más complicado. Pero estos otros proyectos lo único que requieren es el acuerdo político, y a partir del acuerdo político habrá que hacer las modificaciones, los entendimientos que sean necesarios, expresarlos en esa legislación y salir adelante con esos textos. Pero no son textos que tengan una complejidad especial o algo por el estilo que nos haga pensar que van a requerir semanas y semanas de discusión. No es algo como la ley de empleo público, por ejemplo, que usted mencionaba, la cual tiene, aparte de temas de política, tiene temas además de tipo técnico que son bastante importantes. Acá no estamos frente a esa situación, sino que una vez que se alcance el acuerdo, creo que es mucho más fácil avanzar. Don Elian, pero los mismos diputados de oposición, bueno, inclusive algunos de la bancada oficialista, el presidente del Congreso, han dicho que ven complicado, ellos que manejan muy bien evidentemente el tema de los tiempos legislativos, han asegurado que es muy difícil que antes de junio estén los resultados de estos proyectos, porque además se viene el 1 de mayo, se vienen las negociaciones del 1 de mayo y los diputados se enfocan también en esto. Don David, usted que le ha dado seguimiento a la Asamblea Legislativa, hay leyes que han salido muy rápidamente. Podemos plantearle el año pasado la ley para disminuir el pago del marchamo, la ley de alivio fiscal, incluso este año tuvimos un presupuesto para el dinero para las vacunas. Es decir, cuando hay acuerdo político, la Asamblea Legislativa avanza muy rápidamente. Yo lo que le apostaría es que logremos ese acuerdo político y que estos proyectos puedan avanzar con la rapidez que se requiere. Pero existen estos acuerdos, don Elian. Es que ahí es donde no se me surge a mí la duda. Hay que construirlos, digamos. Eso es precisamente en lo que se trabaja todos los días. La señora ministra de la Presidencia, que es quien está a la cabeza de conseguir estos acuerdos, sé que está trabajando muy intensamente en esto, pero hay que tener presente una cosa. Lo primero es la ley de empleo público, lo fundamental es la ley de empleo público. Estamos ahí y entonces se trabaja sobre esa base. Vamos a sacar primero empleo público y luego sacamos lo demás. ¿Y por qué empleo público es fundamental? Porque empleo público consume más de la mitad de los ingresos tributarios que tiene el Estado costarricense. Entonces es un disparador de gasto y desde ese punto de vista es importante llevarlo a unas condiciones que nos permitan manejarlo más razonablemente y que al final eso incida positivamente en el ajuste fiscal que el país requiere. Entonces, por eso estamos enfocados en el tema de empleo público. Una vez que haya salido empleo público, pasamos a los otros proyectos de ley. Don Elian, resuelto el tema de empleo público, que podría ser ya esta semana, por lo menos para enviar a consulta y después venir con el primer debate y demás, ¿cuál es el tema prioritario a seguir? Porque se ha remarcado mucho el tema de priorizar los temas que se están trabajando en la agenda.
¿cuál sería el que sigue? Bueno, en la Comisión de Hacendarios estamos priorizando esos 3 temas. Estamos priorizando el fondo de avales, estamos priorizando los 3 empréstitos, incluyendo el empréstito con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, toda la agenda de acompañamiento a lo que es propiamente el acuerdo con el fondo, que se conoce en distintas comisiones del Congreso. Si usted observó, por ejemplo, el día de ayer se aprobó en primer debate la nueva ley de compras públicas. Entonces, la Asamblea Legislativa, a pesar de todo, ha ido avanzando con alguna legislación que es de gran importancia, y lo mismo se estaría haciendo con algunos otros proyectos que están por ahí y que se consideran importantes, no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Pero la agenda del fondo, sin duda que ocupará un lugar predominante en esas prioridades. Para ir finalizando, ministro, con el tema del fondo de avales, se espera que la próxima semana se presente un nuevo texto, sería el 4º, si no me equivoco. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar como a un texto unificado y cuáles son los cambios que tendría este nuevo texto? Sí. Aquí hay que tener claridad en una cosa, ese texto tiene 9 artículos, ahora le vamos a incorporar otro que es el 10º. Existe una situación en la Asamblea Legislativa y es que cuando usted toca mucho un texto, cuando usted le cambia varias cosas en distintos artículos, tiene que presentar un texto sustitutivo. Por esa razón es que se va presentando el 4º texto sustitutivo. Pero aquí siempre hemos estado trabajando básicamente sobre los mismos elementos. Un fondo de avales por $300 millones, 180 mil millones de colones. Hemos estado con una variación en el respaldo que se va a dar por medio del aval entre el 60 y el 70%. Hemos estado hablando siempre de un Ministerio de Hacienda que es el fideicomitente, de que estos créditos lo que van a buscar es generar un aval para aquellas empresas que mantengan el nivel de empleo a partir del momento en que reciban el aval. Es decir, los elementos fundamentales han sido básicamente los mismos. Alrededor de eso hemos estado haciendo diversos cambios. ¿Y ahora qué es lo que andamos buscando? Andamos buscando un texto que no sea el ideal de nadie, pero sea un texto con el que puedan vivir todos. ¿Y a qué me refiero con eso? A que sea un texto que sea aceptable para el Banco Central, para el CONACYT, para la SUGEP, para la Asociación de Bancos, para los bancos públicos, para el Ministerio de Hacienda, para los diputados y diputadas, para las cámaras, para los sindicatos en general, que sea un texto grande en cuanto al contenido, amplio. Van a ser escasamente 10 artículos, pero sí es un proyecto de gran importancia que nos va a ayudar mucho en ese proceso de reactivación que es tan importante en este momento. Perfecto, don Elian, muchísimas gracias por pues ampliarnos un poco la situación de esta agenda legislativa, de cómo pretende también el Poder Ejecutivo que avance en el Congreso y que, bueno, evidentemente seguirá dando mucho de qué hablar durante las próximas semanas, los próximos meses, y finalmente para lograr pues ver si se obtiene este crédito con el Fondo Monetario Internacional de $1.750 millones. Vamos a regresar con ustedes al set principal, donde tienen más información en Costa Rica Noticias. Gracias, David Robertsi, con esta amplísima entrevista con el ministro de Hacienda. Nos vamos ahora a una pausa y al volver, los hospitales de Nueva Delhi en la India están al borde del colapso y solo en 24 horas las autoridades sanitarias de este país registraron 315.000 nuevos contagiados de COVID-19. Una situación realmente desesperante la que se vive en la India. Ya volvemos con estos temas. Sálgase de la fila del banco. Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más, ahorrando tiempo. Haga sus trámites desde cualquier lugar, ingresando a bancobcr.com o a la app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán o afuera del banco, en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica. La zona de Los Santos no existe geográficamente. La zona de Los Santos es una interpretación que damos al nombre de 3 cantones, de 3 cabeceras de cantón y a un montón de pueblitos que existen aquí, pero
Cada uno se llama con su diferente nombre, Tarrazú, Dota y León Cortés. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. En nuestro espacio Dominio Documental, presentamos a propósito del Día Mundial de la Madre Tierra, el documental Colombia Bio, la Casa de la Vida, el jueves 22 de abril a las 10 de la noche y el domingo 25 a las 10 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Vamos a las noticias del mundo. La India registró 315.000 nuevos casos de COVID en 24 horas. Un terrible récord mundial que pone a los hospitales de Nueva Delhi al límite de sus capacidades y los confronta con la preocupante escasez de oxígeno medicinal. Un triste récord mundial. India registró casi 315.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un balance diario que ninguna nación había registrado. Este país de 1.300 millones de habitantes registra cerca de 16 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, que lo convierten en el segundo más afectado por el virus. Solo le rezo a Dios, porque si nos da positivo, ¿a dónde iremos? Nosotros, la gente de clase media, ni siquiera podemos permitirnos ir a hospitales privados o conseguir una cama de hospital. Estamos indefensos. La segunda ola, atribuida sobre todo a una doble mutación del virus, pero también a la reciente celebración de eventos masivos, ha dejado en evidencia el envejecido sistema de salud del país. Esta farmacia sufre la escasez de medicamentos. Me siento realmente impotente porque como farmacéutico mi deber es cumplir con las demandas del cliente. Cuando no puedo cumplir con las demandas no sirve de nada venir a la farmacia. Me siento realmente impotente, la gente viene llorando, me pide medicación y yo digo no, no y no. Desvalidos, familiares de enfermos se ven obligados a pagar precios exorbitantes por medicamentos y oxígeno en el mercado negro. Los pedidos de ayuda también proliferan en las redes sociales, donde decenas de influencers han montado una red para ayudar a personas necesitadas. Allí recopilan y comparten información sobre la disponibilidad de camas en los hospitales o números de teléfono de asistencia local, de farmacias con provisiones y de servicios de reparto de comida a domicilio. En el país se administraron más de 130 millones de vacunas y a partir de mayo todos los adultos que lo deseen podrán inocularse. Vamos ahora a una noticia sumamente alarmante. En México confirman que se ha descubierto vacunas falsas contra la COVID-19 a la venta en ese país. En una clínica clandestina que publicitaba en las redes sociales se ofrecían viales haciéndolos pasar por los de Pfizer. El miedo y la necesidad de unos es el negocio de otros. México ha confirmado que se han descubierto vacunas contra la COVID falsas a la venta en el país. En una clínica clandestina que se publicitaba en las redes sociales, se ofrecían viales haciéndolos pasar por los de Pfizer. Se vendía lo que se suponía eran vacunas de Pfizer en unas cantidades desorbitadas, hasta 40,000, 50,000 pesos estaba pidiendo por la vacuna. Hasta 80 personas fueron inoculadas con agua destilada en febrero en México, según las investigaciones, una inyección por la que pagaron $1.000 la dosis. 6 personas han sido detenidas por el fraude. Pero no solo en México se han detectado versiones falsas de la deseada vacuna de Pfizer. La farmacéutica estadounidense las ha encontrado también en Polonia. En este caso, el contenido de las ampollas era un tónico antiarrugas. Se detectó en un apartamento, por lo que no llegó a ser administrado. Tanto las autoridades como las empresas que fabrican las diferentes vacunas han aumentado sus esfuerzos para detectar estafas que podrían generar problemas sanitarios y mermar la confianza ciudadana en las vacunas. A las 8 de la noche en punto, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Buscamos darle contenidos de actualidad y también contexto. En unos minutos voy a entrevistar al subgerente de banca de personas del Banco de Costa Rica, una
de las instituciones públicas con más trayectoria del país y que está cumpliendo 144 años desde su fundación. No se vaya de la señal del 13, que ya regreso con esta entrevista de fondo.